Señor Bernard, bienvenido a Management Talks. Buenos días, Dan, o buenas tardes desde España, para quienes nos vean a este lado del charco. Y sí, muy buenos días a quienes estáis ahí al otro lado. Muchísimas gracias, Dan, una vez más por permitirme participar aquí en vuestro podcast Management Talks Perú. Perfecto, gracias a usted por acompañarnos. Señor Bernard, la primera consulta que queremos hacerle tiene que ver con qué entendemos por pensamiento simple en el contexto laboral y cómo se diferencia de otros tipos de pensamientos que ya hemos venido conversando en este podcast. Que hemos venido conversando y aún nos quedan, porque si recuerdas, esta serie de podcasts sobre pensamiento surgió hace tiempo cuando quería escribir un artículo sobre los distintos tipos de pensamiento documentados e investigados, y de momento tenemos más de 30 definidos, o sea que tenemos para rato con el podcast. Y uno de los que me llamó muchísimo la atención fue justo el pensamiento simple, puesto que, a diferencia de lo que el propio nombre implica, no es superficial o simplista, pero es una forma de abordar, especialmente hoy en día, problemas y situaciones de manera directa, clara y eficiente. Un poco siguiendo lo que nos comentaba en su día Albert Einstein, cuando dice, si no puedes explicarlo de manera sencilla, es que no lo has comprendido. Pues de eso trata un poco el pensamiento simple, en identificar la esencia, el núcleo de un problema o un desafío, reduciendo o eliminando la complejidad innecesaria y buscando soluciones prácticas. A diferencia, y esto es la segunda parte de la pregunta, ¿cómo se diferencia de otros tipos de pensamiento? Pues si tomamos como ejemplo el pensamiento crítico, que analiza todas las variables y matices posibles, o el pensamiento estratégico, que se centra en encontrar soluciones a medio y largo plazo, el pensamiento simple apuesta por la simplicidad y la claridad. Esto significa que requiere la habilidad de discernir lo que realmente es importante y centrarse en ello. Básicamente, una explicación relativamente simple para un pensamiento no tan simple, porque claro, en un entorno laboral esto significa que hemos de reducir la burocracia, hemos de priorizar las acciones y evitar el tan conocido, famoso y aclamado parálisis por el análisis, y así el pensamiento simple nos permite, nos habilita a tomar decisiones rápidas y efectivas, sin perder de vista, que esto es importante, los objetivos esenciales a corto, medio y largo plazo de la empresa. Perfecto, señor Bernard. Quisiéramos entonces pasar a la pregunta que tiene que ver con por qué es importante fomentar el pensamiento simple en las organizaciones actuales. Hemos transitado, como hemos hablado también ya en otros encuentros, de los entornos VUCA a entorno BANI, y en el entorno empresarial de hoy en día, cada vez más complejo y saturado de información, aquí es donde el pensamiento simple se convierte en un aliado muy valioso que nos permite adaptarnos, responder con mayor rapidez y a su vez eficacia a los cambios, tomar decisiones, que está hoy en voz también de todo el mundo, agile, o sea, tomar decisiones ágiles y resolver problemas de manera efectiva. Podríamos decir que se traduce en una reducción también de costes, una mayor eficiencia y, como consecuencia, también un incremento notable en la productividad. Y no sé si te acuerdas, tuvimos también un podcast acerca de la comunicación interna. Y aquí también hemos de destacar, a diferencia de otros tipos de comunicaciones o otros tipos de pensamientos, si lo mantenemos simple, ¿te acuerdas ese dicho en inglés? Keep it simple, es mantener las cosas simples. Nos facilita la comunicación interna, ya que las ideas y soluciones son mucho más fáciles de comprender, transmitir y a su vez aplicar. Entonces, está claro, hoy en día en un mundo Bani, donde la incertidumbre, la ambigüedad,
la fragilidad, la falta de cohesión, la no linearidad y la incomprehensible, o sea, esa falta de comprensión son cada vez más comunes. El pensamiento simple nos permite y nos ayuda a enfocarnos en lo que realmente importa, como comentamos como respuesta a la pregunta anterior, ¿no? Y se traduce en una mayor competitividad y a su vez también en una mayor resiliencia, o una palabra que a mí me gusta mucho, en una mayor antifragilidad. Perfecto, señor Bernard. A veces cuando nos dicen hazlo sencillo, hazlo simple, el cómo se nos complica en el tema de la implementación, y lo he escuchado bastante en el tema de comunicación, en donde dice, oye, mira, si quieres que te entienda tu mensaje, un mensaje es claro cuando es más sencillo. Entonces, eso nos jala a veces colocar palabras muy rebuscadas o muy bonitas, llamémoslo así, para que la percepción exista de que conocemos, pero estamos impactando contra la recepción del mensaje en sí. ¿Ese cómo es complicado de implementarlo, señor Bernard? Sí, a ver, complicado no es su implementación por parte, digamos, de la empresa. El problema está en la aceptación de las personas y el vínculo o el valor simbólico que le damos a la palabra simple. Muchas veces tendemos a expresarnos de una manera, como bien has dicho, muy refinada, muy rebuscada, para dar una apariencia de que es algo súper académico y súper profesional. Y yo me llevo quejando casi toda mi vida que estamos sobreacademizando el conocimiento humano, que estamos también, aparte de sobremedicalizando la condición humana, pues eso trae una gran consecuencia, que las personas estamos perdiendo también capacidad de comprensión. Y una cosa es simplificar las cosas cayendo en un sesgo de simplificación, y otra cosa es la tendencia a complicarnos las cosas, complicarnos la vida, complicarnos los procesos muy refinados, muy rebuscados. Lo vemos también hoy en día en la cocina de autor. Todo tiene que ser súper estrambótico, diferente, y creo que es un camino, es un callejón sin salida. Si logramos volver a reducir, puesto que uno de los principales objetivos de la comunicación es reducir la incertidumbre, aclarar la ambigüedad para fomentar claridad y la toma de decisiones, esto ahí es donde el pensamiento simple nos puede ayudar también a identificar esos casos donde es necesario aplicar otro tipo de pensamiento, puesto que se queda un poco corto, o decir, no, mira, aquí estamos pecando de hacer de una mosca un elefante. Perdemos también la esencia por los adornos. Y ahí es donde el pensamiento simple nos otorga grandes ventajas, sobre todo en un mundo laboral cada vez más cambiante, más rápido. No tenemos tiempo, tanto tiempo de emplear análisis en profundidad, con lo cual tenemos que hacer una criba, ese triaje inicial, pero ese triaje inicial también hay que aprenderlo para tener criterio y decir, vale, esto doy una respuesta simple, y aquí requiere quizá un enfoque más estratégico, más complejo, o como lo tenemos también en los otros tipos de pensamientos que abordaremos más adelante, más inductivo, más deductivo, más aductivo. Entonces, claro, ahí es donde dices, pensar es una cosa, y luego dentro de esos pensamientos, de esos tipos de pensamientos, no hay una talla única, ese one size fits all, esa solución milagrosa donde dice, sí, hay un único pensamiento válido. Depende de la cuestión, del reto, del desafío o del problema que queremos abordar. Señor Bernard, desde Colombia... Pero creo que aquí hay que romper una lanza, ¿sabes? Sí, perdona. ¿Cómo así? Sí. ¿Cómo así el romper una lanza? ¿Nos podría completar la idea? Es romper una lanza y volver al origen, a la etimología, al verdadero significado de las palabras. Si es simple, manténlo simple. No lo compliques.
Si es complicado, no seas un reduccionista ad absurdum que obvies las relaciones que hay, pero tampoco le busques, como suelo decir, 5 pies al gato. Perfecto, hay personas especialistas en buscar 5 pies al gato. Señor Bernard, desde Colombia, Jorge Ernesto Zuluaga nos escribe lo siguiente. Dice, la complejidad tecnológica puede estar soportada por la complejidad, bueno, aquí la idea la completó. La complejidad puede soportar la tecnología, pero la experiencia del usuario debe ser simple para su aplicación en las soluciones prácticas. Aquí es un, digamos, un claro ejemplo de cuando en las escuelas de diseño había una máxima en el diseño industrial o en cualquier tipo de diseño, form follows function. La forma ha de seguir siempre la función y no al revés. Y es algo en lo que estamos cayendo últimamente cuando dices, está el user intent, o sea, la intención, digamos, del usuario, y luego está la intención de quien lo diseñó. Tenemos un ejemplo muy práctico, por ejemplo, en las infraestructuras urbanas, cuando se hacen unos parques, ¿no? Y tienen unas formas súper bonitas, muy rebuscadas, complejas en vez de simples, y ves cómo los usuarios dejan una huella, se hacen un camino por el césped o por otras cosas para acortar un poco el tiempo, el desplazamiento, etcétera. Y ahí sí tenemos una gran brecha entre lo que es la intención del diseñador, lo vemos en la tecnología, y lo que luego es el uso que le da el usuario. Yo aquí hace algunos años también en XDA Developers, que es una plataforma para desarrollo de aplicaciones también para móviles y para muchas otras cosas, me uní a un grupo de desarrollo. Yo era el DU, el Dumb User, y me puse, soy un dummy. Yo era el que probaba en los terminales los posibles errores de usuario para hacer que el sistema se cayera, se congelara, etcétera, etcétera. Y luego, cuando daba mi feedback y teníamos las reuniones, claro, los propios informáticos, los expertos me decían, pero es que eso no es posible porque tal. Y digo, chico, estamos cayendo en muchas asunciones donde dices, yo estoy desarrollando algo desde un amplio, vasto conocimiento para una persona que no es un profesional, que no es un experto en la informática, y va a buscar ese atajo, va a buscar esto, aunque parezca contraproducente. Muchas veces nosotros, las personas, como bien puso Jorge Ernesto, que le agradezco mucho el comentario en su aportación, dice, sí, la tecnología en teoría es una herramienta que debería de ayudarnos a simplificar las cosas. Y estamos viendo cómo la tecnología, por un lado, sí lo está haciendo, pero por el otro lado, mucho más complejo. Piensa años atrás, ¿te acuerdas? Hablamos el otro día, un 286, un 386, que teníamos, ¿qué teníamos? 2, 4 megas de RAM y un disco duro de 100 megas. Eras el rey. Y tenías un Windows 3.11, Workgroups, tenías un paquete de Office completo, etcétera, etcétera. Hoy en día, cada vez se requiere mucho más. Y ahí es donde también dices, vale, empezamos con el plug and play, que realmente no fue un plug and play, sino fue un plug and play. Enchufa y listo. No, era enchufa y a ver qué hacemos, porque ya no podíamos cambiar los jumpers en las placas bases, etcétera, etcétera. Ya teníamos que empezar a meternos en código, con lo cual sí, aparentemente era mucho más sencillo, más simple para el usuario, pero al final era mucho más complejo para quienes tenían que solventar los problemas. Entonces, aquí creo que estamos llamados también todos nosotros a buscar otra vez ese motivo, ese propósito que tiene la tecnología, de facilitarnos las cosas y no complicarnos la vida aún más. No sé si con esto he podido responder un poquito a esa pregunta, a esa aportación de Jorge Ernesto desde Colombia. Perfecto, señor Bernard. Gracias, Jorge Ernesto, que nos está acompañando desde LinkedIn. Sí, justo en base a lo que usted menciona, respondió allí a Jorge Ernesto. Recuerdo cuando estaba sentado en aulas
un profesor de tecnología nos decía, oye, igual, ¿no? El pensamiento, ese de verlo todo muy aderezado y todo eso, nosotros de tecnología, nos decía, oye, ustedes tienen que, cuando configuren las pantallas y las funcionalidades, pues, ustedes tienen que aplicar el método APT, ¿no? Y le decíamos APT, a prueba de tontos, ¿no? Sí. Entonces, lo for dummy, como dice usted, ¿no? Entonces, y también me hizo recordar que mi primera computadora cuando empecé en este mundo de la informática fue una XT y después pasé a una AT286, pues, ¿no? Entonces, aquellas épocas, pues, ¿no? Entonces, allí las personas dirán qué es eso. Y bueno, señor Bernard, continuando con la entrevista, quisiéramos preguntarle, ¿cómo puede el pensamiento simple ayudar a resolver problemas complejos en un entorno laboral cada vez más cambiante? Pues aquí es, y si me permites, el símil con algo que suelo comentar mucho dentro de los coloquios, es respondo con una pregunta: ¿cómo me voy a comer un elefante? ¿Cómo me como un elefante? A trozos. Y aquí es donde el pensamiento simple nos permite descomponer problemas complejos en partes mucho más manejables, facilitando la identificación de soluciones, aunque solo sean parciales, pero son soluciones viables, que luego las puedo acumular. Sin embargo, aquí es donde volvemos al core, al núcleo, ese centrarme en lo que es esencial para eliminar el ruido. Cuando yo me tengo que concentrar, por ejemplo, todo ser vivo, a todos los humanos, cuando nos tenemos que concentrar, claro, estamos quitando energía, capacidad auditiva, sensorial, para poder focalizarnos. Es decir, tenemos que eliminar el ruido y la sobrecarga de información que a menudo acompaña, adorna, digamos, los desafíos en las empresas complejas. Cuando formulamos un problema, y yo lo veo en los coloquios también de emprendimiento, dices, no, es que necesito y claro, la lista se vuelve súper grande y se vuelve muy difícil de manejar. Dices, vale, ¿qué es lo que primero que tengo que hacer? Pues lo voy a descomponer en qué partes, de ahí también la parcelización un poco en parte del conocimiento, de ahí surgieron también las disciplinas científicas, de ahí también surgió en los procesos de industrialización, lo que es la automatización, analizando, descomponiendo una secuencia para decir, vale, aquí aplico esto, aquí aplico esto, aquí aplico lo otro. No está reñido con el pensamiento holístico o un approach integral. No, porque luego lo vuelvo a componer. No es una dicotomía. Es voy a aprovechar para las partes el pensamiento simple y luego para las otras el pensamiento complejo y luego el pensamiento integral. Como dices, podríamos decir en un reloj, ¿sí? Un pequeño reloj. También tiene muchas ruedecitas. Con una sola rueda no lo podemos lograr. Pero una de este tamaño, otra de este tamaño, una gira en una dirección, hace que la otra gire en otra dirección. Entonces, de esta manera podríamos quizá también describir el cómo interactúan los distintos tipos o las distintas formas de pensamiento a la hora de solventar problemas. Y donde hoy en día la rapidez y la flexibilidad son cruciales, metámosle un filtro de pensamiento simple primero y luego ya vamos a ver cómo eso nos va a permitir a su vez también tomar decisiones no simples, sino decisiones complejas también a través del pensamiento simple. O sea, tengo aquí un ejemplo que me traje para la entrevista. Un ejemplo es, por ejemplo, en vez de buscar soluciones o crear una solución, que eso tendemos a hacerlo. O sea, crear soluciones complicadas que requieren múltiples recursos, buscamos una respuesta práctica directa que pueda implementarse rápidamente. Luego vemos que esa implementación ha funcionado y que hemos de mantenerla en el tiempo, ya tendremos también tiempo para mejorarla. Y no hemos invertido 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 o 3 años en esa investigación, como lo hemos visto por ejemplo, en la pandemia durante el COVID, el desarrollo de la vacuna
surgió también en base a primero un pensamiento simple, sacar una solución rápida y luego ya lo han ido puliendo, mejorando, etcétera, etcétera. Perfecto. Señor Bernard, ¿de qué manera el pensamiento simple puede contribuir a la toma de decisiones más eficientes en un entorno BANI, ¿no? Frágil, ansioso, no lineal e incomprensible? ¿Cómo tomar decisiones en un entorno así donde no disponemos de información? Donde no disponemos de información completa, donde hay mucho ruido, hay mucha incertidumbre, esa no linealidad y sobre todo esa no comprensión. Y aquí es donde dices, volvemos a un antiguo clásico, trial and error, o sea, prueba y error. Yo puedo intentar buscar una solución académica, compleja, estratégica, crítica, o puedo hacer una prueba simple y a través de esa prueba simple también ganar conocimiento y ganar opciones, soluciones. El pensamiento simple nos ayuda aquí, una vez más, a reducir esa complejidad y facilita la acción. No es una acción terminal. Estamos en un mundo súper rápido, súper cambiante, donde las soluciones que aplicamos hoy, pasado mañana, probablemente sean obsoletas. Y creo que es muy conocido que la gente nos pide las soluciones ya no para mañana o pasado mañana o la semana que viene, sino nos las piden para ayer. O sea, está cambiando tanto el mundo y los entornos en muchas partes donde desde el momento que se formula la solicitud o se analiza, se ve el problema, hasta que te pones a procesarlo, analizarlo y proponer una solución, el propio problema ha mutado y estaremos siempre corriendo por detrás. El pensamiento simple nos permite dar una respuesta rápida, contundente y luego seguir avanzando, seguir, digamos, progresando. Aquí es, creo que crucial cuando las amenazas y las oportunidades surgen de manera inesperada, de la noche a la mañana. A mí me dices hoy en día, yo te digo, Dan, tienes 4 o 5 años para desarrollar un prototipo, ¿no? Es distinto. Ahora te dicen, es que el prototipo lo necesito para la semana que viene. Y ahí es donde también tenemos que tener muy en cuenta, el pensamiento simple nos ayuda, nos facilita la creación de ese prototipo. No es el producto final. Y cuando nos ponemos a diseñar, muchas veces tenemos esa complejidad de enfrentamiento. Alguien necesita una solución rápida, pero luego alguien está buscando esa solución óptima, verdadera y la mejor de todas. Pero la mejor de todas no siempre es la más adecuada, más apropiada para ese momento. Y ahí es donde sí tenemos que priorizar esas acciones que nos generen el mayor impacto posible y descartando aquello que no aporte valor inmediato. Y eso sí, son decisiones mucho más ágiles y mucho más adaptativas, siempre con la vista a medio y largo plazo. O sea, quizá ahí es una combinación, sería siempre, digamos, la mejor opción. Perfecto, señor Bernard. Permítanos ir a una breve pausa y estamos retornando con la segunda parte del podcast del día de hoy. Pausa y volvemos.
Muy bien, nos encontramos con Bernard Shiver desde España, el CEO de Innovia Behavioral Health Latam and Spain, con estudios en sociología, psicología y ciencias de la comunicación. El tema que estamos desarrollando el día de hoy en el podcast es pensamiento simple, la fórmula para un entorno laboral. Bani. Señor Bernard, como el tiempo vuela y como se dice, no quiero que nos deje el avión, por favor, ¿nos podría indicar eh, cómo hacen las personas para ubicarlo, no contactarlo y adicional a ello que nos comente algo sobre Innovia Behavioral Health? A ver, muchas gracias, Dan. Yo creo que la forma más fácil es a través de Management Talks Perú o, si no, también en LinkedIn, mi perfil Bernard Shiver y también el perfil de la empresa Innovia Behavioral Health o bien la parte en habla inglesa o Innovia Behavioral Health Latam y Spain, la parte de habla española. Nuestra página web de momento es https innoviabh.com con 2 Ns y con V. Y aparte de eso, ¿qué hacemos en Innovia? En estos momentos ofrecemos más de 50 coloquios participativos, reflexivos, autoevaluativos por semana en habla hispana, en vivo y en directo. No se graban, no se retransmiten, sobre los más diversos temas. Todos ellos relacionados con el bienestar integral de las personas, es decir, tenemos también espacios de nutrición, de mindfulness, de relajación, pero también muchos espacios que son básicamente la división, digamos, que yo lidero, de competencias y habilidades intrapersonales e interpersonales, las mal llamadas soft skills, donde está comunicación efectiva, trabajo en equipo, resolución de conflictos, liderazgo, gestión de tiempo, gestión del cambio, etcétera, etcétera. Y yo os animo simplemente a visitarnos, a probar los espacios. Muchas veces la gente me dice, no, mándame la grabación. Digo, no, perdona, son espacios psicológicamente seguros, no grabamos, no retransmitimos, lo que hablamos dentro se queda dentro y es una especie de formación también muy diferente, puesto que es realmente un aprendizaje continuo, un entrenamiento continuo de las personas que traen sus problemas, sus retos, sus desafíos en función del espacio al que vienen, lo solventamos, lo solucionamos y vamos aprendiendo también juntos y ampliando también, lógicamente, su expertise a través de estos coloquios. Servicio tanto para empresas que pueden contratar los servicios, es una suscripción para toda su plantilla, como una especie de buffet libre, o también pueden cerrar con nosotros ciertos itinerarios. Tenemos varios itinerarios diferentes que responden ante las necesidades de perfiles diferentes o también como particular. Estamos abiertos y, claro, esperamos pronto poder también ofrecer estos espacios las 24 horas del día, los 7 días de la semana. De momento tenemos casi 10 espacios todos los días, de lunes a viernes, y bueno, hay de todo. Y yo, el que quiera ver, que quiera probar, que quiera visitarnos, está yo encantado de facilitarles un enlace de cortesía de invitación a los espacios. Perfecto. Muchas gracias, Dan, me he pasado. Muchas gracias a usted también. Señor Bernard, siguiendo con el hilo conductor de su comentario anterior, allí me hizo recordar, yo también he escuchado este tema de queremos la solución para ayer, ¿no? Y eso, bueno, habitualmente lo dice el área usuaria o el cliente, llamémosle así. Entonces, ¿cree usted que allí está implícito el tema de que esa área usuaria que te pide para ayer, que está tipo pensando de que el proveedor es un bombero, es porque él quiere que, bueno, tiene falta de planificación o visión hacia adelante de lo que se puede venir y por eso se ve acorralado y quiere la solución para ayer? Eso por un lado. Y por otro lado, el tema del pensamiento simple está de la mano. Usted habla de ir poco a poco dando estas soluciones, soportándolo con lo que en ese momento se denomina los productos mínimos viables, ir soltando poco a poco estas aplicaciones. Exacto. Sí, a ver, por un lado, la primera parte, como empresa y como usuario, o sea, las empresas hemos también, hemos malcriado a los usuarios
con los avances tecnológicos, con acortando también los ciclos de producto, los lanzamientos, las renovaciones. O sea, hemos entrado en una carrera donde cada vez los ciclos son más cortos y estamos lanzando novedades a punta pala. Esto también, lógicamente, al usuario le lleva a esa tesitura. Dice, mira, oye, necesito que me lo arregles y lo necesito ya, porque cada vez vamos en un mundo más acelerado. Yo recuerdo cuando me dedicaba a la comunicación internacional, siempre de externo, con empresas multinacionales para eventos corporativos, teníamos una pipeline de planificación para los proyectos a veces de años. Con la mejora en la tecnología, en los medios de comunicación, esos plazos se han ido reduciendo muchísimo y, lógicamente, en aquel entonces la planificación era mucho más amplia, más precisa. ¿Por qué? Porque no teníamos capacidad tecnológica de improvisar. Por ejemplo, editar un vídeo requería muchísimo tiempo y muchos recursos. ¿Te acuerdas la fotografía analógica? Tú querías retocar una foto y primero hay que revelar el negativo, hay que sacar la copia, luego sobre la copia vas trabajando, luego trabajas el negativo. Y era un proceso que tardaba mucho tiempo. En la edición de vídeo, 3/4 de lo mismo. La impresión, la construcción. Hoy en día, tú le dices a una impresora 3D que te imprima un prototipo y es que es cuestión de minutos, horas, cuando antes eran semanas de trabajo, de tallarlo, de hacerlo en marcilla, con plastilina o luego una fundición, etcétera. Entonces, ahí es donde nosotros, como empresas, hemos cometido también ese error de caer en la trampa de la innovación y la novación como fin propio. Y como usuario, también estamos olvidando que las cosas requieren su tiempo. Todo tiene un tiempo mínimo y un tiempo máximo. Y aquí también entramos ahora en parte como respuesta a la segunda pregunta, y es, pasamos de soluciones simples, sencillas, rápidas, a temas de un extremo al otro, esa polarización, esa radicalización, y ahora tenemos que volver y por eso esa importancia en el MVP, en el mínimo producto viable, o Lean, que también está muy de moda ahora, es sacar una opción viable, rápida, porque tengo que parchar un problema momentáneo, temporal, no a largo plazo. Pero esto también está provocado por esa falta de planificación a medio, largo plazo. Entonces, tenemos que llegar a ese entente cordial, a ese acuerdo donde dices, muchas de las personas ya no planifican a 1 año, 2, 3, 5 años vistas. Lo hemos visto con muchas empresas cuando cotizan en bolsa, su horizonte estratégico se reduce de anual, bianual, quintanual a trimestral. Porque tenemos que responder a los cierres trimestrales o al cierre anual. Y eso pasa factura, pasa factura. O sea, cuando solo nos enfocamos en el cortoplacismo, las soluciones, o sea, los problemas que nos surgen en el corto plazo requieren soluciones a corto plazo. Si yo quiero avanzar a largo plazo, tengo que aplicar soluciones, estrategias, medidas a largo plazo. Y ahí sí van a surgir problemas de corto plazo. Y es donde aplico la solución de corto plazo. Pero no me desvío tanto de mi estrategia, de mi planificación a medio y largo plazo, si está bien hecha. El problema es que casi siempre está mal hecha. Sí, suele pasar también.